Cuando terminó la guerra, la Argentina recibió grandes honores, desfiló por la Quinta Avenida como si fuera una gran hazaña. Era el almirante Molina Pico, era nuestro agregado naval en Washington, si recuerdo bien, y ahí empezamos a entender todos la importancia de acompañar y de acentuar las operaciones de paz. Pero creo que la presencia argentina en los Balcanes fue importantísima. Y digo importantísima porque no cualquiera tiene un ejército o fuerzas armadas de una categoría tal como para estar en un área de un conflicto europeo del nivel que fue la guerra de los Balcanes. Las grandes potencias del momento, los poderes globales no podían desplegar tropas, tenían que ser actores intermedios a importantes como la Argentina que tuviesen fuerzas armadas de gran prestigio. Y de hecho, no necesito decirlo yo, tuvimos comandos. La Argentina llegó a tener en un momento hasta cerca del 30% del componente de cascos azules en los Balcanes. Si el presidente Menem o el canciller Di Tella estornudaban, lo llamaban de todas partes para ofrecerle una aspirina. Es decir, a mí me tocó a veces ir a las reglas de empeñamiento y la verdad que la presencia argentina fue importantísima, fue muy bien vista y fue un apoyo absolutamente central. Bueno, un honor para Cascos Azules tener a uno de los, y yo lo digo con todo afecto, de los culpables de que esto exista y que este motivo de lucimiento allá por los 90 nos permitiera, bueno, iniciar esta etapa en la sociedad global, en el sistema mundo y, bueno, entrar de este modo. El embajador Fernando Petrella, el embajador ante las Naciones Unidas, ya está retirado, estuvo como director del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Bueno, y yo le digo, el inventor de las misiones de paz de la Argentina, aunque no es tan así, pero ¿qué me diría usted, doctor? No, yo creo que usted exagera fuertemente. Las misiones de paz han sido y serán uno de los instrumentos para la política exterior de mayor importancia y de mayor peso en el relacionamiento de la Argentina con los grandes actores del sistema internacional. Y esto, si usted me permite elaborar un poco, empezó bastante antes de los 90. Yo creo que en mi recuerdo, con motivo del fin de la Guerra de los 6 días, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 242/67, que fue redactada por la Argentina, por el entonces embajador Hugo Gobi, cuyo hijo es hoy embajador en Australia. Y como esa resolución fue aprobada por el Grupo Latinoamericano y del Caribe, fue aprobada por la Asamblea General, pasó al Consejo y fue aprobada por el Consejo. Entonces, frente al activismo argentino, era prácticamente mandatorio que Argentina ofreciese su presencia en el organismo de vigilancia de la tregua. Y ahí mandamos ya los primeros oficiales, en mi recuerdo. Felizmente los misiles que de un lado y de otro que no eran tan precisos ni tan letales como los de hoy. Y yo recuerdo que una de mis primeras gestiones cuando fui a Naciones Unidas como tercer secretario fue atender al repatrio del capitán de navío Vélez, que había muerto en función de servicio en el organismo de vigilancia de la tregua. O sea, tregua nunca existió, pero sí, para las Naciones Unidas y para el Consejo de Seguridad, la resolución 242 marcó el fin de la guerra de los 6 días, de la guerra abierta y oficial. La guerra por los misiles siguió. Después, en los 90 que usted menciona, hay que acordarse que hubo un cambio de sistema internacional muy abrupto con la implosión de la Unión Soviética. Lo único que quedaba en pie en ese momento era
Occidente, la constelación occidental, llámese Europa Occidental, Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Israel, Corea del Sur, y nosotros, digamos, América Latina, con sus bemoles, pero también. Entonces, había que buscar una manera de insertar a la Argentina rápidamente en ese nuevo escenario. La idea de ir al Golfo no fue nuestra, fue del presidente Menem. Esto lo debo decir porque en mi recuerdo él habló con Bush padre y ofreció ir a la Argentina. Y ahí fueron los barcos argentinos y bueno, y fue el comienzo. No fue una cosa fácil de asimilar internamente, porque había mucha gente que pensaba que el intervencionismo, que no meterse en los asuntos internos, que los problemas de Medio Oriente no son nuestros problemas. Siempre hay grupos de personas, incluso dentro de la Cancillería, que juzgaban que esa participación estaba de más. Cuando terminó la guerra, la Argentina recibió grandes honores, desfiló por la Quinta Avenida como si fuera una gran hazaña. Era el almirante Molina Pico, era nuestro agregado naval en Washington, si recuerdo bien, y ahí empezamos a entender todos la importancia de acompañar y de acentuar las operaciones de paz. O sea que ese fue el comienzo. Como había mayoría en el Congreso, no había necesariamente que pedir una autorización, entre comillas, fue un tema muy discutido porque siempre hubiera habido muchas personas que estaban en contra, y ahí partió la Cancillería a mandar enviados a los países vecinos para asociarlos a esta idea, cosa de poder vender, entre comillas, la idea de las operaciones de paz con mayor solidez en el frente interno argentino. Y yo me recuerdo que fui a Chile, no tuve éxito, los hermanos chilenos dijeron que la doctrina militar chilena no estaba hecha para operaciones de paz. Nuestros hermanos brasileños estaban muy dudosos si no era intervencionismo, a pesar de que todas las operaciones de paz de las que se habla eran con apoyo y con autorización del Consejo de Seguridad. Fuimos a México y tampoco tuvimos éxito. Yo tenía amigos, colegas diplomáticos que conocía de muchos años, o sea que podía hablar en extrema confianza con ellos del tema. Y el país con el cual tuvimos más recepción fue con Uruguay. Los uruguayos, en cierto modo, dijeron, bueno, una buena idea. Y ahí lo que vino después fue buscar escenarios que nos permitiesen tener esa presencia en la agenda de seguridad de los grandes actores globales. Vale decir, para nosotros en diplomacia clásica, digamos, hay los actores, los grandes actores globales y los grandes poderes, que son los global powers y los global actors, los actores globales y los poderes globales. Los poderes globales ahora son Estados Unidos, digamos, China y Rusia, por poner algo, y el resto somos todos actores. A veces tenemos mayor presencia, a veces tenemos menor presencia. Pero la idea era, a través del aparato militar, tener una fuerte presencia. Yo recuerdo que se hizo un memorándum para el Ministerio de Defensa, con el cual hubo en la época de Herman González, en la época de Domínguez, una gran colaboración y un gran entendimiento, y además estuvieron muy ligados a la visión de la política exterior argentina en esos momentos. O sea que a esta primera inquietud suya yo le digo que las operaciones de paz son un instrumento vital, que para la diplomacia no hay nada que no tenga que ver algo con la defensa. Y acá le doy un ejemplo que es un ejemplo procesal, casi le diría rústico. Le hablo de los consulados de frontera. Por las fronteras pasan los indeseables, pasa el narcotráfico, pasa el terrorismo, pasa el contrabando, pasa el tráfico de personas, pasa el tráfico de especies protegidas. Es decir, la frontera es fundamental. Los cónsules de frontera hacen lo que pueden, todo tiene que ver con la defensa. Y es más, los primeros destinos en Cancillería, cuando yo ingresé, que Canciller era Zabal Ortiz, eran dos. La Dirección de Límites y Ceremonial Protocolo. La Dirección de Límites había un general retirado, General Miró,
Mi primer misión con él fue ir a la frontera chilena, a Lomo de Burro. Un recuerdo interesante esa edad. Y la segunda fue a la base naval de Ushuaia, al islote Snipe, que estaba en litigio entre Argentina y Chile, y los países marcaban su soberanía poniendo ovejas con sus propias marcas, y no sé para qué lado quedó después del arbitraje el islote Snipe. O sea que a la primera reflexión le digo, las operaciones de paz son fundamentales y no hay casi ningún aspecto de la política exterior que no tenga algún relacionamiento con la política de defensa. Necesito sacar a colación 2 o 3 aspectos. Yo lo escuchaba hace bastante poco tiempo a Jorge Castro y él hablaba que la política de defensa está absolutamente imbricada y creo que es de algún modo hasta posterior a lo que es la política exterior de la Argentina, que es la elección de los aliados. Esto podríamos estar hablando un rato largo. Y también me surge esta reflexión que esta interpretación en el año 91 fue hecha y me siento totalmente identificado porque en el 91 existió una suerte de Big Bang en la proliferación y, como diría Ortega, hacer esta curva de incidencia de mayor cantidad de efectivos mundiales. Argentina fue acompañando lo que fue el primer despliegue ahí en los malogrados Balcanes en aquel entonces, que realmente la curva de colaboración, de participación, de vuelta apelo a esa palabra, medía con pasmosa exactitud y Argentina acompañaba a ese esfuerzo que estaba haciendo Naciones Unidas. Y por otro lado, bueno, nosotros tuvimos una pequeña participación casi simbólica inicialmente con 4 desplegados en el año 58, 10 años después de la primera misión de paz, que fue un invento, ni siquiera estaba registrada en la Carta de San Francisco. Y bueno, y es gratísimo también escucharlo, doctor, en esto de que es importante para la política exterior esta participación, que nosotros nos sentimos infinitamente orgullosos de hacerlo, pero también me tendría que preguntar por qué hoy somos solamente 300, cuando quizás tendríamos que ser, no sé, 3.000. ¿No? Déjeme que le diga una cosa con relación a lo que usted dijo. Yo tal vez soy exagerado, pero creo que la presencia argentina en los Balcanes fue importantísima. Y digo importantísima porque no cualquiera tiene un ejército o fuerzas armadas de una categoría tal como para estar en un área de un conflicto europeo del nivel que fue la guerra de los Balcanes. Las grandes potencias del momento, los poderes globales no podían desplegar tropas, tenían que ser actores intermedios a importantes como la Argentina que tuviesen fuerzas armadas de gran prestigio. Y de hecho, no necesito decirlo yo, tuvimos comandos. La Argentina llegó a tener en un momento hasta cerca del 30% del componente de cascos azules en los Balcanes. Si el presidente Menem o el canciller Di Tella estornudaban, lo llamaban de todas partes para ofrecerle una aspirina. Es decir, a mí me tocó a veces ir a la regla de empeñamiento y la verdad que la presencia argentina fue importantísima, fue muy bien vista y fue un apoyo absolutamente central. Y lo mismo le diría una operación de menor repercusión internacional, pero de fuerte impacto en los Estados Unidos, que fue la presencia argentina en Haití. Es decir, y si usted me permite, para demostrar la importancia que tiene tratar de picar alto en política exterior, que en la visita que hizo el presidente Menem oficial de Estado a Estados Unidos en 1993, yo lo acompañaba de cerca porque le hacía de intérprete en muchas de las reuniones y además digamos un poco la agenda. Y en la reunión con el presidente Clinton le empezó a agradecer la presencia argentina
y sabía los nombres de nuestros comandantes. Recuerdo el comandante el general Matalón, recuerdo que estaba en los Balcanes, la presencia en Haití, los nombres de las bajas argentinas que había tenido por distintas razones en las operaciones de paz. Y en ese momento el presidente Menem, a él se le ocurre, fuera de libreto, decirle, mire, la Argentina necesita vender carne a los Estados Unidos, y ahí mismo el presidente Clinton dijo, bueno, 20.000 toneladas de carne fresca. Felipe Solá, el actual canciller, era secretario de Agricultura y seguramente habrá corrido al enterarse de eso a dar la noticia. Y eso permitió no solo que vendiésemos carne a todo el mundo, sino los precios de los campos de cría subieron. En fin, la Argentina con un sello de calidad de Estados Unidos era otra cosa. Y no es el único, podría darle otros ejemplos. Un ejemplo no necesariamente ligado a operaciones de paz, pero por ejemplo en la época del presidente Dualde, siendo Rukauf canciller, la Argentina inventó el grupo 4+1 para tratar de controlar el terrorismo en la triple frontera. Ya habían pasado las Torres Gemelas. Y gracias a esa iniciativa que tuvo que ver con la seguridad, estrechamente ligada a la política exterior, Estados Unidos nos abrió de nuevo el sistema generalizado de preferencias, que es una facilidad comercial de gran ayuda para las economías regionales. Y le digo otro ejemplo, que no es operaciones de paz, Naciones Unidas stricto sensu, en la guerra, el conflicto entre Perú y Ecuador, la Argentina tuvo un rol muy importante, no porque fuésemos geniales diplomáticos, sino porque el único país que no tenía límites con los dos que estaban en conflicto, o sea que nuestra presencia era fundamental. Cuando se logra una línea de cese de fuego, se la logró mantener porque el ejército argentino en muy pocos días hizo un despliegue, una línea de separación, exactamente en un lugar donde el mosquito más chico tiene el tamaño de una liebre, para decir, y donde no hay ningún hotel Sheraton cerca para los fines de semana. Que en las operaciones de paz clásicas usted comprenderá que poder ir a darse una ducha caliente el fin de semana es muy útil. Bueno, ahí en esa selva no había. O sea que la importancia, vuelvo al primer punto de su inquietud, la importancia de la política de defensa para la política exterior es absolutamente central. Incluso en los aspectos de política comercial, porque el tener acceso a las grandes personalidades del mundo le permite a usted sacar estos temas, como fue el ejemplo del presidente Menem con Bill Clinton. Yo he tenido la oportunidad, bueno, esto de Haití a mí me toca muy de cerca, igual que las primeras misiones. Fui una suerte de dinosaurio allí por el 91 yendo al Sahara Occidental, pero fue una oportunidad de lucimiento, muy de moda ahora la palabra, una autopercepción de quilates, de aptitudes con P, que nos ha permitido codearnos y sentirnos realmente muy orgullosos de nuestra función en un país con un pasado luctuoso, en un país donde el uniforme todavía no es bien visto. Hay varios uniformes, hay varios insultos vinculados con la figura del uniforme. Y qué difícil es poder participar. Me quedaba una cosa en el tintero. En algún momento en que hubo de todas las crisis que hubo en la Argentina, no sé si se acordará, para el 2001, 2002, de los 5 presidentes que tuvimos en 2 semanas o menos, en un momento dado hubo una idea de, no había ministro de Defensa y no estaba previsto. Y el Ministerio de Defensa de algún modo iba a ser un apéndice del Ministerio de Relaciones Exteriores, de nuestra Cancillería. Y sabe que yo no lo veía del todo mal, porque la dimensión a la cual las leyes y lo que los tratados, los reglamentos nos van llevando es justamente a esa dimensión exterior. Y es imprescindible conocer. Y usted, doctor, que tiene mundo, yo le diría también ciudadano del mundo, sabe lo difícil que es meterse en la mente de un musulmán, de un inglés, de un británico, de un estadounidense, de los mexicanos que después
ahí colaboré. Bueno, ya México tiene sus primeros peacekeepers y después le voy a contar la travesura que también me tocó hacer en el 2008. Pero voy a esto. ¿Qué pasa? Que no nos aprovechan para justamente poder reconocer ese mundo que está ahí distante, afuera, donde venimos todos sorprendidos, venimos con la cabeza cambiada, venimos valorando la paz que se vive en la Argentina, de esas violencias desatadas que hay en el mundo, y habría como un cierto desdén en no sumarnos a esa posibilidad bueno, de apertura al mundo que fue y que sigue siendo política nacional, calculo. Mire, es complicado lo que usted dice. Durante la época en que me tocó a mí gestionar, digamos, durante el gobierno de Menem, durante el gobierno de Duhalde, el rol de las Fuerzas Armadas en operaciones de paz fue absolutamente reconocido y utilizado dentro de lo posible. Ahora, el otro día escuché al doctor Jaunarén hablar un poquito de estos temas y él señalaba que hay un componente ideológico que surgió los últimos 15 años, por así decir, y que complicó eso en el sentido de no darle a las Fuerzas Armadas la capacidad de lucirse, entre comillas, en escenarios de mayor riesgo, pero que al mismo tiempo sirviesen para que la Argentina tuviese acceso a los grandes despachos, aunque sea sentados en una segunda fila. Bueno, pero eso tendrá que irse de a poco, digamos, corrigiendo. Tiene que ver también con el presupuesto militar nuestro, que es bajísimo, a pesar de que somos el octavo país del mundo en superficie, y últimamente hemos mandado al Congreso un mapa de la Argentina realmente un poquito aspiracional, me parece, pero enorme, y ahí sin presencia realmente militar, sin presencia del ejército, sin presencia de la Fuerza Aérea o de la Armada, son palabras un poquito huecas, porque todo el tiempo sabemos que hay depredadores en nuestro mar territorial, no podemos vigilar el espacio aéreo, a veces la prefectura la tenemos que usar para poner orden con los supuestos mapuches en el sur, es decir, es toda una complicación, ¿verdad? Y la gendarmería mantiene el orden en las ciudades y a veces cuando había fútbol, es decir, en las canchas, vale decir, hemos cambiado un poco los roles, pero yo me imagino que cuando veamos un poco más lo que hacen los vecinos, el presupuesto militar de Brasil es enorme y tiene un sentido, el presupuesto militar de Chile también es importante, y si uno quiere hacer incluso ejercicios de cooperación y de entrenamiento con los vecinos, si el equipamiento militar es muy desproporcionado, no pasa de ser un ejercicio académico donde se hablan de doctrina, pero hay que estar sobre el terreno, ¿verdad? Hay que volar los aviones, hay que navegar los barcos, y la verdad que no hay, me da la impresión que no hay de los sectores políticos el deseo de saber realmente cuántos aviones vuelan en la Argentina con capacidad, de qué año son los aviones Hércules que sirvieron para repatriar a tantos compatriotas, y cuántos barcos tienen capacidad realmente de navegar. Tenemos el accidente del submarino, que fue una gran tragedia. Anunciada. El otro día, uno de los mejores pilotos más brillantes tuvo un accidente con un avión que probablemente era viejo en la guerra de Vietnam, exagero un poco, ¿no? Pero es decir, son todas cosas que hacen, me parece, a la organización de nuestro país, y esa pata de concepto de la defensa muy ligado a la política exterior, me parece que tiene oscilaciones, ¿no? Y usted ha señalado un mal momento y yo lo he vivido momentos mucho mejores.
Yo le agradezco esta empatía de meterse en estas cápsulas, en estos universos conceptuales, como es el mundo diplomático y el mundo militar, y este reconocimiento y este gesto que usted tiene, doctor, que yo valoro mucho. Y le quería contar de algún modo una anécdota que es un poco el disparador. Usted me hablaba de México. En el año 2008 nos invita la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Ellos no tienen ministerio, y fuimos un funcionario del DIOIN, de la organización de Cancillería, y quien habla, a convencer a los militares mexicanos de que participen en misiones de paz, porque ellos pagaban todas las cuotas, de la cuota normal, la cuota anual, digamos, y la de misiones de paz, pero no tenían un solo, claro, estaban demasiado cómodos los militares, y fuimos a tratar de convencerlos. Bueno, finalmente ya hay un resultado. Y ahí tuve el honor de conocer a Edmond Mulet, el guatemalteco que después sucede a Malcorra, a la ex canciller, y un día nos invitan al SINU, acá en Recoleta, Naciones Unidas, una conferencia de prensa, y yo quedé sorprendido. Yo ya ni me acuerdo si era el 2017, 2000, pero eran vísperas de lo que fue el mecanismo de verificación, el seguimiento de los acuerdos de paz de Colombia, y realmente estaban pidiendo a un país que empezara con AR y terminara con TINA para instalar, porque no querían vecinos, por una cuestión obvia, a veces Típico. no hay peor enemigo que el más amigo, que el más cercano. Entonces, que no tuvieran ningún tipo de injerencia, ningún tipo de intervención, ningún tipo de participación los vecinos. Entonces, estaba cantado. Y ahí tuvimos al general Javier Pérez Aquino, que fue la máxima autoridad militar. Yo cuando escuchaba al embajador Mulet, y que decía que íbamos a estar en una misión de características políticas que eran imprescindibles que sean militares, claro, había que hacer la dejación, no sé si usted se acordará de la palabra, porque fue todo un neologismo, porque no querían ni entregar las armas, ni entregarle a un uniformado, ni hacer ninguna gesticulación de rendición de la FARC. ¿No? Fue un orgullo infinito, el contingente mayoritario. Y a este mismo hombre, este mismo muchacho, a Javier Pérez Aquino, lo llama a través del presidente para Mozambique, y él constituyó una comisión internacional en Mozambique, y yo me decía, pero era justamente para ir desmantelando aquellas guerrillas que estuvieron en los 60 en África, que estuvieron en los 60 en Sudamérica también, y era una salida al futuro. Es decir, nosotros lo vivimos con un apasionamiento, y esto se diluyó, se disgregó, no se hizo eco. A veces hay como una sensación de que no vaya a ser cosa que a los militares argentinos les vaya bien, o alguien crea que son buenos, porque esta leyenda negra y este estigma es imposible de extirpar, parecía. No sé su opinión respecto a esto. Mire, lo de Mozambique es importantísimo. Hay que recordar que en esos países hubo guerras civiles tremendas por 20, 30 años. Primero con los portugueses, que se fueron relativamente rápido, pero después entre ellos. En Angola fue una cosa tremenda, pero los africanos, a diferencia de nosotros o de los judeocristianos, consideran que todos son responsables de lo bueno y todos son responsables de lo malo. Hay que acordarse que Mandela, cuando se preparó el viaje de Menem a Sudáfrica, se estudió un poco a Mandela, y Mandela tenía el primer principio, era el del arrepentimiento. El segundo era la verdad. El tercero era la justicia. El cuarto era la historia. El quinto era la memoria, donde cada uno pensaba lo que quería. El sexto era la convivencia, y finalmente venía la reconciliación. Y eso se aplicó en Angola también, y yo recuerdo que el primer embajador de Angola acá era el general Dito,
era un comandante del UNITA, es decir, del grupo guerrillero opuesto a Dos Santos. Y Dito contaba en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales lo que había sido el conflicto y las aberraciones que habían cometido, y sin embargo lograron juntarse e ir para adelante. Es decir, son culturas. Si usted habló antes del todo el resto del mundo, fíjese, el otro día yo estaba dando una charla en la Universidad de Córdoba y lo primero que le dije a los alumnos era ¿con quién comercia Córdoba? Córdoba comercia con 3 países occidentales cristianos, Brasil, Chile y Holanda. Comercia con un país hindú que es la India. Comercia con países que siguen a Confucio, China y Vietnam. Y el resto son todos musulmanes. El resto, Córdoba comercia con Egipto, comercia con Líbano, comercia con Túnez, comercia con Indonesia, que es el principal país. O sea que hay que entender cómo esta gente que no practica las relatividades nuestras ni las diferencialidades nuestras, ¿no? Si uno quiere meterse en esos países, hay que entender que para ellos la familia, la religión, la cultura y la política son 4 cosas que van siempre juntas. Y cuando hacen política no escinden la religión, ni la familia, ni la cultura. Y no son necesariamente westfalianos, ¿no? El mundo, cuando ellos acceden a la independencia, encontrarán un mundo con estados soberanos, pero para ellos es toda una cosa mucho más amplia. O sea que las operaciones de paz en esos lugares pueden servir como instrumento para entrenamiento de los militares, para darles una gran capacidad, pero hay que elegir operaciones de paz que tengan un valor estratégico y eso conlleva riesgos, etc. Pero yo no dudo que los militares argentinos estarían dispuestos a ir a operaciones de paz donde sea necesario en estos momentos, incluso como parte de un contingente de algún otro país occidental, en fin, del cual se puedan evidentemente generar líneas de cooperación y de entendimiento, ¿verdad? Bueno, yo no le quiero robar demasiado más tiempo, doctor, es un placer, yo seguiría horas siguiendo este privilegio de que usted nos pueda hablar de esta otra visión, ver el mundo desde otra ventana que no es a veces la restringida con la que uno pretende verlo. ¿Cómo ve el futuro de las misiones de paz en este mundo prácticamente indescriptible actualmente? Bueno, en la particularidad de un año 2020 con esto que estamos pasando, que bueno, tergiversa todo cualquier lógica, pero también en un grado en que aquellas misiones, capítulo 6, con acuerdo de las partes, la solución pacífica de controversias, esto que se vieron obligados a inventar, de poner lo de Hammarskjöld, que solo los soldados lo podían hacer, pero bueno, no estaba escrito, no estaba previsto, y que ahora hay lo que se habla de mandatos robustos, de guerras híbridas, el deber de proteger, bueno, una serie de otros factores que son más intervencionistas, como le gustaría decir a alguien que va en contra de esta participación. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo lo estudia? Ahora es el aniversario de las Naciones Unidas, ¿verdad? En estos días hay un debate general. Vamos a ver qué se opina del tema, pero a mí me da la impresión que el objetivo de las Naciones Unidas sigue siendo primariamente mantener la paz en el mundo. Y para mantener la paz en el mundo, muchas veces es necesario tener botas sobre el terreno, como se dice. Es necesario tener militares que hagan estas famosas operaciones de paz. No sé si de mantenimiento, ahora se dice operaciones de paz. O sea que yo a las operaciones de paz me gustaría no verle ningún futuro porque pensaría que la paz está asegurada en el mundo, pero
Lo que estamos viendo en el escenario internacional no es eso precisamente, es una conflictividad muy grande a nivel horizontal, que se desparrama por afuera de los límites de los países y creo que van a ser cada vez más necesarias. Ahora, me gustaría dentro de este esquema que la Argentina recupere ese espíritu que tuvo antes de los 90, durante los 90, porque fue un periodo realmente muy útil donde teníamos una enorme cantidad de militares en esta función, teníamos militares en el Departamento de Operaciones de Paz en las Naciones Unidas, lo cual ayudaba muchísimo la parte de comercio, porque sin perjuicio de que los militares eran absolutamente neutrales y no tenían la camiseta argentina puesta, pero uno podía tener acceso, estando en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, trabajando en conjunto, a mercados importantes. Y recuerdo el diario La Nación y otros diarios sacaron artículos sobre la presencia comercial argentina en las Naciones Unidas, que básicamente estaba, digamos, cimentada por la presencia militar en la Secretaría y en las operaciones de paz. O sea que es todo un conjunto de cosas que hay que mirarlo. Yo estoy persuadido que el canciller Solá, que es un hombre muy activo, conoce estos temas, tan pronto se normalicen un poco algunas cosas, tengo la sensación de que se va a volver a recurrir al instrumento militar para sentarse en esas mesas importantes. Lo mismo pasa con todo lo que tiene que ver con la no proliferación, donde Argentina es un país muy con capacidad de enriquecimiento nuclear importante, con los aspectos de satélites, donde también somos una pequeña potencia, por no decir una potencia regional bastante sensible. Entonces, todos aspectos que hacen a esto que hablábamos al principio de la defensa y la política exterior estrechamente ligadas. Bueno, doctor, yo no tengo nada más, más que agradecerle este su tiempo valiosísimo, esta posibilidad. Para mí es un honor poder estar en contacto con usted. Un estilo, yo no soy periodista, ni no sé si querría serlo, pero la modalidad que hemos adoptado siempre es que tenga la última palabra nuestro entrevistado. Para nosotros es un honor, lo consideramos un factotum, un aliado de lo que ha sido esta plataforma de despegue, de nuevos desafíos para los militares alicaídos, que, bueno, que hemos estado durante tanto tiempo, y una salida de lucimiento, como usted también lo ha dicho, que realmente nos llenó de orgullo. Le dejo las palabras para el cierre de este momento que nos ha dado para este medio que estamos tratando de comunicar, que es Cascos Azules. Mire, coronel, uno no puede ligar éxitos de la política exterior argentina necesariamente y solo a las operaciones de mantenimiento de paz. Pero en el momento en que las mismas fueron enfatizadas por la Argentina tuvo un rol en el mundo acorde con su dimensión. Y gracias a eso pudimos hacer el ABAC con Brasil, porque la presencia argentina en las operaciones de paz nos dio un prestigio frente a nuestros hermanos brasileños que valía la pena explorar. Además, gracias a nuestra presencia en operaciones de paz, tuvimos contactos con Hans Blix, el gran negociador de desarme sueco, con Rolf Ekéus, otro sueco, y paseándonos del brazo con ellos, logramos convencer a los brasileños que realmente la cosa valía la pena. Ayudó mucho a resolver los conflictos de límites con Chile, que en esos momentos hay que acordarse el tema de la poligonal, el prestigio de nuestros militares, nosotros hacíamos dropping names, como se dice en inglés, frente a nuestros hermanos chilenos, o sea que sirvió bastante. El tema de la carne a los Estados Unidos que le dije, el ingreso al G20,
tuvo que ver con todo ese escenario, no solamente con las operaciones de paz, pero con todo ese escenario, la sede del Tratado Antártico, que curiosamente la Argentina siempre estaba en contra, pero cuando se aprobó la sede presentamos la candidatura y bueno, obviamente tuvimos países europeos con los cuales tenemos conflictos que se opusieron, pero los grandotes dijeron que sí, que estuviese en la Argentina. En esa época se empezó la exploración de la plataforma continental argentina, que en el año 2016 creo que Naciones Unidas la aprobó y ahora hemos aprobado un mapa. O sea que el mecanismo de las operaciones de paz contribuyó enormemente a esas, no digo éxitos, pero a esos jalones importantes de la política exterior argentina. Y es más, el Mercosur también, hay que acordarse que el Mercosur empezó como idea en la época de Alfonsín, pero se hizo en la época de Menem, y había que convencer a nuestros hermanos brasileños, a nuestros hermanos paraguayos que apoyaban a Taiwán, creo que lo siguen apoyando, que era un pequeño problema para no meternos en cosas de los paraguayos, a nuestros hermanos uruguayos que creían que iban a encontrar otra cosa en el Mercosur, siempre lo dicen. Dicen, no nos prometieron nada, pero tampoco nos dieron nada, dijo el Pepe Mujica hace poco tiempo. Y también yo diría una cosa muy importante, que fue el acuerdo con la NASA para el tema de los satélites. Y ahí se creó la comisión nuestra sobre satélites, y el SAC-1, que fue el primer satélite argentino, fue expuesto en el Smithsonian, y hace pocos días el SAOCOM fue lanzado en Estados Unidos. Todo eso, que tiene ribetes de defensa, fue en cierto modo cimentado por nuestra buena presencia en las operaciones de mantenimiento de paz. O sea que esa es mi palabra final y gracias por darme esta oportunidad de decirlas. Cascos Azules, argentinos por el mundo, en misión de paz. Es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados. Mutualidad del personal e intendencias militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina.